Estados Unidos volvió a imponer sanciones contra Venezuela, específicamente contra el sector petrolero y gasífero de este país. Así lo hizo saber el gobierno de Estados Unidos y muchas personas se preguntan qué va a pasar a partir de ahora, qué impacto tendrá esto en Venezuela, ¿afectará solo a los venezolanos o a qué otros países? Sobre esto y mucho más vamos a conversar con William Castillo. Él es viceministro de Políticas Antibloqueo y también miembro de la Comisión del Gobierno con el diálogo, de diálogo con la oposición venezolana. Muchísimas gracias, William, por estar con nosotros. Gracias, Karen, por invitarme a este podcast. William, cuéntame una cosa. Estados Unidos revocó la licencia 44. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la licencia 44? Sí, la licencia 44 es un permiso, así lo llaman los estadounidenses, para realizar determinadas operaciones que se le dan a los países bloqueados. Es una lógica un poco absurda, es un poco un despropósito, porque un Estado poderoso, digamos Estados Unidos o la Unión Europea, se arroga el derecho, que es ilegal a todas luces, el derecho internacional, de bloquear una economía, de impedir el comercio exterior, de bloquear la producción, el comercio de petróleo, por ejemplo en el caso de Venezuela, y después que hace eso, dice, bueno, yo te voy a dar unos permisos, ¿vale? Yo tengo buena fe. En el octubre del año pasado, en el marco de ese doble diálogo, ese diálogo paralelo, diálogo de México, que se hacía en Caracas, que derivó en el Acuerdo de Barbados, y un diálogo directo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos en Qatar, dirigido, de acuerdo a las conversaciones de buena fe que tuvieron las dos delegaciones, al levantamiento progresivo de las sanciones, se dictaron 4 licencias. De esas 4, la más importante, de esos permisos temporales condicionados, la más importante es la licencia 44 porque es una licencia general que permite a cualquier empresa del mundo, o permitía hasta el 18 de abril a cualquier empresa del mundo, tener tratos comerciales con PDVSA, invertir en Venezuela en exploración, en producción, en exportación de petróleo e incluso aceptaba los canales financieros como el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela. Entonces, ese permiso, que era por 6 meses, repito, absolutamente ilegal a todas luces en el marco del derecho internacional, porque las sanciones son ilegales, permitió, digamos, un interés mayor de las empresas petroleras que están sumamente interesadas en este contexto de guerras, de genocidio en Gaza, de O sea, hay tensión. un desequilibrio Es, en el mercado energético claro, hay un mundial. desequilibrio y Venezuela es la reserva más importante. Entonces, todo el mundo está mirando a Venezuela. Mira, vamos a buscar petróleo de Venezuela, vamos a Claro. buscar gas a Venezuela. Entonces, claro, se dio esa licencia, pero inmediatamente a la semana Estados Unidos empezó con un juego de declaraciones de decir de que si sus candidatos y sus operadores políticos en Venezuela no eran avalados para participar en el proceso electoral, él revisaría la licencia. Y así fue escalando las declaraciones a partir de enero. Ujú. Obviamente, al llegar el 18 de abril y no ver satisfechas sus aspiraciones de intervenir en el proceso electoral de venezolano como quiere, porque hay que decir, Estados Unidos es la verdadera oposición en Venezuela. En Venezuela no hay oposición política, nosotros tenemos de opositor al gobierno de Estados Unidos. Entonces, como no vio satisfechas sus demandas, que no estaban en el Acuerdo de Barbados, no había una línea en el Acuerdo de Barbados que dijera lo que decía Estados Unidos, entonces evidentemente no renovó la licencia, lo cual introduce algún tipo de, digamos, ralentización en el proceso de recuperación de la economía venezolana. Evidentemente va a tener algún impacto sobre algunos inversionistas que se van a asustar, van a creer que va a volver la crisis de la gasolina, etcétera, etcétera, cosa que está absolutamente descartada por el presidente, lo dijo hace unos días. Y bueno, crea otra vez ese ambiente pues negativo. Pero, y aquí es lo que quisiéramos un poco desarrolláramos aquí, la diferencia es que no estamos en 2017. Ujú. Venezuela es otra, la economía venezolana tiene un conjunto de fortalezas, está creciendo y aunque esto tenga algún impacto, no va a afectar el camino de crecimiento que lleva la economía venezolana. Sin embargo, ellos revocan esta licencia 44 y emiten otra que se llama la licencia 44A. Sí. Y ahí es muy difícil, sinceramente, uno la lee y es muy difícil de Sí, comprender. Me gustaría que tú nos sí, ayudaras como a traducirle un sí, poco. Y ella en esa licencia dice que le da 45 días a las empresas para
que se saquen otras licencias. Explícanos un poco cuál es ese Sí. juego, qué es lo que se plantea. Sí, fíjate, ellos lo que hacen, el sistema de sanciones y licencias estadounidense es muy complejo y está hecho para que la gente no lo entienda. O sea, nosotros lo estudiamos todos los días y nos asesoramos constantemente porque está escrito en un lenguaje, de una forma y unas maneras, para que nadie lo entienda, para que incluso tú contrates un bufete que te asesore en esa materia. Pero bueno, ellos sustituyen la 44 por la 44A y básicamente lo que hacen ahí, eliminan los 3 puntos fundamentales de la licencia 44. Le sacan el corazón de la 44, que era la autorización a las operaciones de cualquier empresa del mundo. Y dejan una serie de cosas formales y dejan 2 cosas importantes. Una es que dan 45 días a las empresas que habían hecho tratos en estos 6 meses para que voy a citarlo casi textual, desconecten de Venezuela. Es decir, cierren los contratos. Si habían comprado petróleo PDVSA, bueno, cierras el contrato, tienes 45 días, liquidas el contrato bajo la licencia 44, porque se está extendiendo el plazo de cierre, y si tenías que cobrarle a Venezuela, bueno, le cobras a Venezuela. Es decir, eso es una cosa administrativa, digamos, para no afectar a quienes firmaron algún tipo de contrato, les dan 45 días. En la noche, porque eso no está escrito en la licencia 44, este es el segundo elemento importante, no está taxativo, no está dicho en la licencia 44, en la noche el Departamento de Estado saca un comunicado político donde, bueno, vuelve a agredir a Venezuela, vuelve a demostrar su voluntad injerencista, diciendo que él no renovó la licencia porque no hay democracia, porque no hay elecciones libres ni competitivas, pero en el último párrafo, que es realmente lo importante, dice que Estados Unidos está abierto a que las empresas que quieran trabajar con Venezuela acudan y le pidan una licencia privada. Es decir, le puedan pedir una 44, pero para cada quien, y que él estudiará caso por caso. ¿Qué es lo que introduce eso? Bueno, se puede introducir, como te digo, alguna lentitud mayor en el proceso de inversión, pero eso no va a parar. Las empresas petroleras van a ir a pedir sus licencias, porque las empresas petroleras del mundo quieren trabajar con Venezuela, porque es un gran negocio trabajar con Venezuela. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos al final? Tuvo un gesto político que necesitaba, porque están en elecciones. Claro, están en plena precampaña. Y ya había dicho tantas veces que la iba a quitar, que si no lo hacía, imagínate cómo iba a quedar el presidente Biden. Pero le dice a los empresarios, a los inversionistas, miren, no se preocupen, vengan acá y nos sentamos y hablamos como hizo Chevron, que tiene una licencia, como hizo Repsol, que tienen una licencia, y como hizo el gobierno de Trinidad, que tiene un acuerdo con la Shell para producir gas en Campo Dragón, al oriente de Venezuela, al norte del estado Sucre, y se le dio una licencia. Entonces hay 3 licencias importantes ahorita, digamos, vigentes que permiten seguir las operaciones. Y luego están las propias operaciones y alianzas económicas que tiene Venezuela con empresas de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, que eso van a seguir porque ya estaban con Sí, ese mismo día incluso el ministro de Petróleo firmó un acuerdo convenio, con la Repsol. Una forma de responderle políticamente. Claro. Repsol estaba firmando Pero, el mismo William, día que ¿cómo entender esto? Porque, bueno, por un lado vemos que Estados Unidos entonces está como disponiendo del petróleo venezolano. O sea, nosotros bloqueamos, no, que es muy perverso, claro, ¿no? Porque es como que tú le digas a tu vecino, yo estoy en mi edificio y al frente hay una bodega, y yo digo, bueno, voy a comprar leche en la bodega al frente, y salga un señor del otro edificio y me diga, no, tú no vas a comprar en la bodega al frente porque a mí no me da la gana, porque ese señor en su casa no me gusta cómo actúa no sé. No me gusta la programación de televisión. No me gusta la programación de la televisión que ven en esa casa. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿quién eres tú para decirme que no va a comprar? No. Si tú quieres comprar, entonces habla conmigo, negocia conmigo y yo te digo si vas a poder comprar la leche o no en ese negocio. Es así, ¿no? Así es, tú lo has descrito perfectamente. Y te agrego algo, si el bodeguero dice, oye, vale, pero yo la conozco muchos años, yo quiero ir hasta su casa y venderla. No, venga que hay privadamente, yo te voy a decir qué día vas a ir, a qué hora vas a ir, y me tienes que pagar por eso. Pero entonces es muy perverso, porque entonces Estados Unidos, ante la crisis energética que tienen ellos, porque el ministro Tellechea decía que le queda como muy pocos años a la reserva petrolera estadounidense, está prácticamente disponiendo de una forma ilegal y coercitiva y totalmente ilógica, ilegal principalmente, de las reservas más grandes de petróleo del mundo, que son las de Venezuela. Está administrándola. Está administrándola. O sea, él se arroga el derecho a administrar la riqueza petrolera, bloqueando el comercio y diciendo con quién puede comerciar Venezuela, en qué condiciones y si a él eso le satisface para sus intereses políticos en Venezuela. Fíjate, pero el presidente Nicolás Maduro, en una expresión
que yo uso hoy en un artículo que publiqué en el Correo del Orinoco, que le invito a leer, aprovecho aquí Está muy bueno, yo lo leí, sí, la sí, está bien. publicidad, el presidente dijo que eso no fue un tiro en el pie, porque ellos necesitan el petróleo, como dice Tellechea. No, fue un tiro en cada pie, porque impidiendo el desarrollo de Venezuela, queriendo agredir a Venezuela y causar dolor y sufrimiento a su población para obtener objetivos de política exterior, es decir, un cambio de régimen o que su oposición política gane las elecciones, presionando a la economía venezolana para obtener objetivos políticos, se impide ellos mismos el acceso a esa reserva a las empresas estadounidenses, porque la única que tiene, hay muchas empresas estadounidenses que quieren participar de distintas maneras, porque no todas las empresas vienen a explorar, que hay empresas de servicios estadounidenses que prestan servicios en la faja petrolífera del Orinoco. Hay 4 empresas que tienen una licencia, por cierto, todavía vigente para brindar servicios, o sea que te pueden dar servicio a los pozos, o sea, no son empresas productoras de petróleo, sino empresas asociadas. O sea, hay muchas empresas de Estados Unidos, de América Latina, de Brasil, de Colombia, de Europa, que quieren participar de distintas maneras en el negocio petrolero. Y Claro. Estados Unidos les está diciendo, no, no, yo voy a decir cómo lo van a hacer. Entonces, además de O la sea que ilegalidad, estará, claro, estará por verse también la presión que puede, si estas empresas transnacionales, europeas, asiáticas y de otros países, están dispuestos a soportar este chantaje de Estados bueno, Unidos. lo que van a hacer seguramente, Karen, y eso es lamentablemente Europa, tú sabes que está, Europa es Satélite. un satélite, un grupo de estados dominados bajo la política de Estados Unidos y ellos están siguiendo la política de Estados Unidos. Lo que hacen sus empresas es eso, gastan más dinero, más tiempo y van y contratan unos bufetes muy costosos en Estados Unidos, eso es parte de la industria que nosotros llamamos de las sanciones. Al lado de las sanciones hay bancos que se benefician de eso, bufetes muy poderosos que se benefician. Yo te consigo la licencia, pero bueno, eso cuesta mucho. Claro. Grupos de lobby, de parlamentarios, de congresistas, de políticos. Mira, me financia la campaña de este gobernador, la financia de este congresista, y yo te consigo la licencia, yo te ayudo, te llevo a los FAC, a hablar con Janet Yellen, con la jefa del Claro. Departamento del Tesoro. Entonces, bueno, ese es el método que Estados Unidos escoge. Venezuela, por eso, y esto es muy importante decirlo, sigue considerando las licencias no son un levantamiento de las sanciones, ni siquiera son un alivio, es una forma de administrar la sanción Claro. y por tanto es parte del sistema sancionatorio. Lo que la gente debe entender es que ni van a tener los impactos del 2017, porque esta no es la Venezuela del 2017, PDVSA ha venido recuperando la producción petrolera y la producción de gasolina, por ejemplo, con músculo propio, con alianzas internacionales, pero con músculo propio. Esta no renovación no va a afectar eso, entonces no es que va a haber una crisis de gasolina. Y también la economía venezolana está creciendo, vamos al 4º año de crecimiento, de esta manera que eso no lo va a detener. Entonces, puede tener algún impacto sobre algunas empresas que, bueno, déjame ahora contratar, ir para allá, ¿sabes? Puede hacer más lenta la realización de algunas inversiones, pero el rumbo económico del país no lo va a detener eso. Por eso es importante decir, sin negar y sin seguir denunciando las sanciones, que los gringos se han dado un tiro en cada pie. Y también es una jugada política, podría interpretarse así, William, también en plena precampaña estadounidense, porque queda bien ante el electorado, como tú lo decías, más radical, el de Florida principalmente, que dicen sancionen a Venezuela, Así es. pero a la vez al administrar ahora de una manera un poco bajo las sombras estas licencias, sale del debate público, ¿no? El tema, Así es. sí, ¿cómo lo ves tú? Sí, exactamente. Los gringos quieren sacar del debate público. Es decir, el caso de Venezuela para ellos es una papa caliente. Claro. Porque las perversiones del sistema electoral de Estados Unidos, ellos dependen de 2 o 3 estados para elegir al presidente. En Estados Unidos el presidente lo elige un grupo de estados. Si tú ganas este grupo de estados, eliges al presidente, aunque la mayoría, como ha pasado varias veces, vote, la mayoría, digamos, del pueblo estadounidense vote por otro candidato. Entonces, claro, Florida es un caso y ahí opera fuertemente el lobby de la gusanera mayamera, Marcos Rubio, Díaz Balart, todo este grupo que viene de Rosletti y ahora está con la Elvira Salazar, todo ese grupo de la alt-right, de la derecha conservadora, muy dura también de Estados Unidos, que cree que la guerra, las sanciones son la forma en que Estados Unidos va a salir de su crisis. Y bueno, hay una derecha también en el Partido Demócrata. Entonces, claro, esos dos lobbies son muy poderosos e impactan. Luego están las empresas petroleras que también tienen sus congresistas y también han ido al Congreso y también han enviado cartas a Biden diciendo que debe reflexionar porque se está aislando del mercado petrolero. E incluso lo dicen en estos términos, Karen, dice,
Biden le está regalando el petróleo de Venezuela a China. Entonces, entonces tú dices, en esa lógica Están entrampados, Estados Unidos en entre su discurso laberinto. político, interés económico, la administración Biden perdió el rumbo. Y esa es la razón por la cual echaron a patadas a Juan González. Juan González fracasó absolutamente con Venezuela. Es la lectura que ellos tienen, los parlamentarios, el gobierno, no hizo nada. Jorge Rodríguez lo mareó, lo dominó en la negociación. Quiero decir, en el sentido en que Venezuela nunca ha dejado de plantear claramente cuál es su posición. Y nuestra posición es que las sanciones tienen que ser eliminadas en algún momento. Claro. William, el presidente Maduro, como tú lo dices, alertaba al propio gobierno estadounidense y al pueblo estadounidense, que también va a sufrir esto, que era un tiro en ambos pies que se estaba dando el presidente de Estados Unidos. Y el presidente Maduro le ha puesto nombre y apellido. En Venezuela, últimamente, en los últimos años, mucho se ha hablado de un grupo criminal llamado el Tren de Aragua, que en Venezuela se desarticuló, pero parece que hay otros trenes que no se han desarticulado. Sí. Y el presidente Maduro hacía referencia a esto. Vamos a escuchar un momentico el testimonio del presidente Maduro apuntando quiénes son los personajes que han llevado a Venezuela a ser víctima de esta política de sanciones, de castigo colectivo contra nuestro país. Tren criminal, el tren de las sanciones. ¿Cómo es más que le dicen a Alfredo Nazaret? El tren de los apellidos, lo pudiéramos llamar. La Machado, el López, el Ledesma, el Julio Borges, el Capriles pidieron sanciones contra Venezuela. Ellos son los responsables de lo que ayer hizo el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Bueno, William, el presidente Maduro señala a esta dirigencia opositora de ser el tren de las sanciones. ¿Tú cómo lo ves? Porque en una entrevista reciente de María Corina Machado, ella dice que ella no tiene nada que ver con esta reimposición de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, que eso fue un tema entre Estados Unidos, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela por no haber cumplido, dice ella, Maduro, el acuerdo de Barbados. ¿Se cumplió o no se cumplió el acuerdo de Barbados? ¿Qué piensas tú? Yo diría respecto a esa declaración, ahora cuéntame una de vaqueros. Ahora cuéntame una de vaqueros. Vamos con el acuerdo de Barbados. Mira. Acuerdo de Barbados, tú participé ahí, está mi firma ahí, en el acuerdo de Barbados. Y el que lo lee, Jorge Rodríguez, lo ha mostrado una y otra vez y ha invitado a la gente a que lo lea. Y yo vuelvo a invitar a la gente que se lo descargue, está en páginas o, bueno, me escriben. Es público, es un documento público. Claro, es un documento público, se firmó ante la comunidad internacional. Estaban ahí enviados de Brasil, de Colombia, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, es decir, y estaba el señor Palmieri, que se dice, no lo es, pero él se sigue llamando embajador de Estados Unidos en Venezuela, vive en Colombia. Estaba el señor Palmieri, estaba el representante de la Federación de Rusia, de los Países Bajos, que son los países acompañantes del diálogo. No hay una línea en el acuerdo de Barbados que diga que se iban a habilitar candidatos, ni con nombre y apellido, ni de manera genérica. Adjunto al acuerdo de Barbados se firma un mecanismo de participación, es decir, los documentos son parte de uno solo, y ese documento redactado por Gerardo Blay, porque en la mesa de diálogo, y eso es bueno que lo sepan, Karen, la metodología es que cuando viene un tema, un documento lo redacta la parte del gobierno y ellos lo revisan. Y cuando viene un siguiente tema, pues se van alternando, ellos presentan un borrador y nosotros lo revisamos. Perfecto. En el caso de este mecanismo complementario de participación, es el borrador lo redactó el señor Gerardo Blay, de acuerdo a lo que informó el presidente el coordinador de nuestra delegación, Jorge Rodríguez. ¿Y qué dice ese mecanismo? Las personas que tengan alguna medida administrativa de inhabilitación deber acudir al Tribunal Supremo de Justicia, presentar sus descargas, sus argumentos y aceptar el resultado, la decisión del TCJ. Eso es lo que dice, redactada por Gerardo Blay. Entonces, Venezuela no ha violado la República, ningún acuerdo de Barbados, no hay nada que... Si Estados Unidos, yo he dicho varias veces, no lo leyó bien, no lo interpretó bien, o la traducción que le hizo la plataforma unitaria fue otra, para decirle que se había comprometido Venezuela a habilitar a una persona, entonces, bueno, eso es un problema entre la plataforma unitaria, que no es satélite como la Unión Europea, es empleado, es nómina, la plataforma unitaria es nómina de Estados Unidos, viven pendiendo de su green card, de sus cuentas en Estados Unidos, de sus propiedades en Estados Unidos, y no van a arriesgar su patrimonio personal diciéndole a Estados Unidos, mira, nosotros no logramos en la mesa
que se habilitara a esta señora, porque hay unas leyes en Venezuela y lo va a decir el TCJ. El TCJ decidió y Estados Unidos se rebeló contra esa decisión. Entonces, así llegamos a esta situación de que primero es falso esa matriz. Tú me decías, el tren de las sanciones, ¿de dónde entonces se origina? ¿Cuál es la implicación política? Yo quiero saber, María Corina Machado, están en internet las veces que pidió sanciones, Leopoldo López las veces que pidió sanciones. Toda la oposición, toda, Karen, en 2015, 2016, 2017 pidieron sanciones, todas, incluso diputados que están hoy, incluso candidatos presidenciales. Rosales avaló las sanciones, Rosales tenía directivos tanto en Citgo como en monómeros de él, piezas de él, y pidió contratos en monómeros, y eso lo dijo la oposición, no lo decimos nosotros, no lo dice el observatorio. Toda esa oposición, algunos de los cuales hoy se bañan de democracia y son validados por nuestra democracia, porque así es la democracia, pidieron las sanciones, aprobaron el Estatuto de la Transición que liquidó la Constitución, apoyaron la Comisión de Protección de Activos que lo dirige un ladrón como John Goicoechea, que le ha robado los activos que le ha robado a Venezuela. los activos a Venezuela. No son los Le activos de dieron Maduro, el son poder los a activos Guaidó del para país. que se quedara con el oro, para que administrara 342 millones del Banco Central que Estados Unidos nos quitó en un día, del Citibank lo pasó a una cuenta del Banco del Tesoro. Todos ellos, incluso los que no se han arrepentido como deberían arrepentirse, bueno, no están así las sanciones, pero hoy tampoco dicen nada. ¿Qué ha dicho Rosales sobre la licencia 44? La no renovación. ¿Qué ha dicho Carri? Entonces, Estados Unidos también le crea un problema a sus propios empleados en la campaña electoral, porque los deja desnudos frente al pueblo de Venezuela en su hipocresía, porque ellos apostaron a las sanciones y Estados Unidos no iba a llegar al 28 de julio o cuando fuera la fecha de las elecciones, quitándole las sanciones a Venezuela, porque quieren llegar a una sensación de debilidad, de crisis, de problemas económicos. Eso es el plan. Sí, que ellos mismos lo han para confesado. cobrarlo electoralmente. Claro, Barack Obama dijo hay que torcerle el brazo a Venezuela. Bueno, ellos decían que cuando no servía, o que había que unir, algo así dijo Barack Obama, ¿no? ¿Así? Lo militar con las presiones para torcer el brazo de aquellos que no querían cumplir con las órdenes de Estados Unidos. Y después Brownfield abiertamente confesó que efectivamente ellos querían hacer quebrar la economía de Venezuela para provocar un daño en la gente que generara así el cambio de régimen. El cambio de régimen. Y hace poco un documento interno del Congreso de Estados Unidos admitió que las sanciones no cumplieron el objetivo político de sacar a Maduro, pero que sí provocaron un daño muy grande en la economía que afectó a la gente, provocó una gran migración que ha afectado también a Estados Unidos. Así es, entonces están entrampados en esa... O sea, si ellos se metieron en un túnel y no tienen salida, se metieron en un laberinto y no hallan la salida, porque la única salida posible con Venezuela es respetar los derechos de Venezuela, la Constitución y el derecho internacional. Y los que hagan también oposición, tener sentido de Estado, ¿no? Porque efectivamente en sentido cualquier de patria, país... pero ¿cómo claro. tú puedes aspirar a ser presidente de un país y no decir que rechazas eso? No, y no pedirlo, porque en cualquier país, claro, es lo que se argumentaba aquí en Venezuela, ¿no? O sea, si una persona en Estados Unidos va y le dice a Rusia, mira, invade Estados Unidos porque aquí no me dejan llegar a la presidencia o porque estoy en contra del gobierno, o bloquea comercialmente y realmente se ejecuta ese bloqueo. Bueno, imagínate lo que le harían. Y ahora claro, utilizan, ahora la vuelta que le han dado, típica de la hipocresía opositora, la vuelta que le han dado es, ayer lo decía en un tuit, un señor que está de salida en la vida, en la política y en la vida, pero bueno, opera desde Miami, el señor Rafael Poleo, decía, es que claro, con las sanciones se van a quitar si gana la oposición. Entonces vuelven a usar el chantaje, es decir, le están diciendo al pueblo de Venezuela, mira, te vamos a robar y te vamos a generar dolor hasta que nosotros lleguemos al poder. Pero les voy a decir algo, Carlos, y a los que escuchan este podcast. En la historia de Estados Unidos nunca ha levantado sanciones. Las sanciones las ponen a dormir cuando hay un acuerdo político, pero nunca las levantan. Nunca. No hay un caso, digamos, de un levantamiento masivo de sanciones. Te voy a poner el caso de Ucrania. A Ucrania le aplicaron sanciones en 2014 para producir un cambio de régimen. Cuando derrocaron a Yanukovych. Exacto, y produjeron un cambio de régimen. Okay. Y pusieron a un fascista que los llevó a la guerra, que ha hecho todo lo que dice Estados Unidos. Y tú entras a la página de OFAC y las licencias y las sanciones contra Ucrania están activas, no las han retirado. Porque si algún día vuelve otro gobierno, ellos lo vuelvan a tener de elementos. O sea, que el daño que se le hace al país, el daño que le han hecho al país, estas personas que han pedido sanciones, es un daño prácticamente irreversible. Claro, hay un daño irreversible. O sea, el deterioro,
los años que perdimos de vida, los muertos y fallecidos, la gente que vio detenerse su salud, la migración, son daños que no se recuperan. Nosotros vamos a recuperar hacia adelante, estamos recuperando hacia adelante. El ingreso se puede recuperar, el salario se puede recuperar, los servicios públicos se pueden recuperar, pero el daño patrimonial que ha sido infligido a Venezuela no es recuperable. Y más lo que tú dices ahora, que en la historia ha demostrado que Estados Unidos no levanta después las sanciones, sino que las ponen a dormir. O sea, que hay una amenaza latente permanentemente del chantaje. Por eso el único camino es el que ha dictado el presidente, el que ha diseñado el presidente. Vamos a crecer y vamos a recuperar la economía con o sin sanciones. Si algún día, como siempre decía Chávez, aparece un gobierno allá que crea en el derecho internacional y le quita las medidas, bueno, lo agradeceremos. Pero nosotros no podemos depender de Estados Unidos ni podemos depender de unas licencias para seguir recuperando la economía. Lo vamos a hacer con bloqueo o sin bloqueo. Vamos a escuchar qué dijo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre esto, William. Si ustedes me preguntaran a mí, en una palabra, cuál es la mayor amenaza que tiene la humanidad hoy, es el capitalismo. Y de ahí se derivan los grandes males, los grandes desafíos, las medidas coercitivas unilaterales que se han aplicado a Rusia, a Cuba, a Irán, a Venezuela, entre otros, hoy ocupa el 33% de países en el mundo sancionados ilícita e ilegítimamente, con un objetivo muy claro, que es el apoderamiento de los recursos de los países, con el objetivo de cambio de régimen, de extorsionar. Y lo que ha pasado el día de ayer con la famosa licencia 44 en Venezuela es muestra de ese supremacismo, también del fascismo, ¿no? Porque es creerse superior, somos países superiores a otros, es el concepto imperialista. El chantaje, claro que indigna, pero también nos da mucha risa, porque evidencia no solamente el nivel de inmoralidad de ese gobierno, sino también de estupidez, de pensar que este pueblo que está dando muestras muy certeras frente a un bloqueo criminal, de cómo ir superando las dificultades, pueda rendirse o pueda arrodillarse por una licencia. ¿Que va a impactar? Claro. ¿Quién ha dicho que el bloqueo económico no impacta? Claro que impacta. ¿Que va a detener a Venezuela? Jamás. Jamás. A este pueblo no lo detienen los imperios groseros, salvajes y bárbaros. ¿Qué reflexión haces tú, William, después de estas declaraciones de Delcy Rodríguez, que asegura que sí va a haber un impacto, pero eso no va a poder detener a Venezuela? Bueno, yo diría, también quiero usar una frase, un concepto que me parece muy interesante que ha planteado el presidente Nicolás Maduro en distintos escenarios internacionales y en sus intervenciones públicas. Él ha definido a las sanciones como un instrumento de un plan de recolonización económica de nuestro continente, particularmente refiriéndose a América Latina. ¿Por qué? Porque hay una crisis en el mundo derivada de la insurgencia, de un mundo multipolar, de nuevas potencias, de potencias emergentes, y hay un declive que es inevitable, pero puede durar décadas. ¿Okay? Nadie está diciendo que el imperio estadounidense se va a ir mañana. Claro. Los imperios pueden tardar muchos años y sus desapariciones en la historia suelen ser dolorosas. Y eso lo tenemos que entender, historia de la experiencia del imperio romano y de todos los imperios. Entonces, el presidente ha dicho, bueno, en esa crisis donde Estados Unidos dejó de ser el gran productor, la gran fábrica del mundo es China, donde está perdiendo la hegemonía tecnológica, Karen. 70% de las patentes de alta tecnología se están registrando hoy de Moscú hacia el este. 43% de la robótica del mundo está en China. Es decir, el desarrollo de la inteligencia artificial, aquí nos venden ChatGPT y todas esas cosas. Hay que ver las aplicaciones de inteligencia artificial que está desarrollando China y los países de Asia. Entonces, hay un mundo multipolar que ya vio Chávez, que ya imaginó Chávez, y hay un mundo guerrerista que lo que le queda es la industria de las armas y el sistema financiero. Y usa esos dos instrumentos, la guerra y las sanciones, para controlar su hegemonía. Y ha dicho y ha nombrado prácticamente procónsul de toda América Latina a la jefa del Comando Sur, que va por nuestros países diciendo, el litio es mío, la Amazonía es mía, el petróleo es mío y vengo por él. Soy la jefa del Comando Sur, tengo las armas y vengo
por los recursos de ustedes. Entonces el presidente dice, las sanciones son parte de ese plan de recolonización económica, pero ya no en términos teóricos, es de quitarnos los activos para llevar el límite esta situación absurda. Está la declaración que acaba de dar Joe Biden sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, que está de piernas abiertas, ¿verdad?, abrazando a su gran ídolo, que es el imperio estadounidense, y Biden ha dicho, bueno, yo no entiendo qué está pasando en Argentina, porque tenemos un presidente que nos regaló a Argentina sin pedirnos nada a cambio, es decir, sin ni siquiera seguir las leyes de la economía y la diplomacia. Y por eso montan a los Milei, montan a los Noboa, montan a los Bolsonaro, que son sicarios económicos, presidentes sicarios, para destruir sus países y para entregárselo. Estados Unidos acaba de aprobar una ley donde prácticamente se nombra autoridad del Ecuador, el Congreso de Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad, vamos a enfrentar eso. Es un poco el planteamiento que hace la vicepresidenta de la resistencia del pueblo de Venezuela y de la resistencia de los pueblos del mundo, de la necesidad de generar una alternativa en nuestro continente frente a ese proceso de recolonización. ¿Y qué llamado le haces a los pueblos de Europa, por ejemplo, que ya han sido afectados por este intento de Estados Unidos de mover los hilos del sistema o del comercio energético mundial? Porque en Europa, por ejemplo, volaron los gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Y ellos no saben quién lo voló. Claro, que era el que le suministraba gas, Rusia le suministraba gas a Europa, mucho más económico por la cercanía y porque era un gas directo. Y después de volar esos gasoductos, Estados Unidos logró que Europa quedarse con ese mercado. Así es. Y le vende el doble, el precio. Tres veces. Tres veces más el precio. Claro, entonces Estados Unidos se apoderó de ese mercado. Y ahora lo paga el pueblo europeo, porque todo se ha encarecido, todo el gas, todo también ha provocado daños en la economía de Europa. ¿Qué llamado le haces tú a los pueblos de Europa ante este escenario que parece como muy similar, ¿no? Mira, en un evento internacional que acaba de concluir aquí en Caracas, un investigador de la India, Vijay Prayat, presentó un documento y una propuesta de lo que ellos han llamado el hiperimperialismo. Entre otros conceptos, varios conceptos estratégicos, económicos, geoeconómicos, una de las características del geoimperialismo es que necesita que los países sean gobernados por imbéciles. Yo te acabo de citar a Noboa, a Milei, a Trump, pero mira Europa, Olaf Scholz es un analfabeta, Macron es un vago, Meloni no gobierna, gobiernan las corporaciones. Detrás de esos imbéciles está un gobierno corporativo. Se trata de una confrontación, porque ellos lo han definido así. Nosotros somos el norte global y desarrollado y vienen los salvajes, los bárbaros, que es el sur global. Ahí incluyen a China y ahora meten a Rusia también, aunque Rusia esté en el norte. Es decir, porque son los bárbaros que amenazan su modo de vida que fue basado en el modelo de colonización. Si el pueblo europeo no se da cuenta que el gran perdedor en este juego, en la guerra de Ucrania, en el genocidio en Gaza, en lo que han hecho en África, ¿verdad? Porque al destruir Libia, ¿qué perdieron? Un país que le daba también energía barata. Ahora eso está metido el ISIS y está metido mercenarios y trata de personas. O sea, no hay estabilidad, no hay seguridad energética en Europa. La inflación en Europa está creciendo. ¿Hasta cuándo los pueblos de Europa van a aceptar ser gobernados por imbéciles, ser gobernados por tipos que no tienen la cultura, pero detrás están gobernando las corporaciones? Yo creo que ese es una de las grandes aprendizajes, una de las grandes lecciones que tiene que aprender Europa. La genuflexión frente a Estados Unidos no le va a rendir fruto, le está produciendo más daños que beneficios en esta coyuntura de cambio de modelo mundial. Yara, ya para terminar, esta reimposición de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela tiene un objetivo político, se dan cuando faltan poco más o menos de 100 días para unas elecciones presidenciales. ¿Tú crees que el pueblo venezolano tiene conciencia de comprender en su justa medida lo que está sucediendo, el chantaje al que está siendo sometido el pueblo venezolano? ¿O tú crees que cumplirá ese objetivo de decir que la gente yo creo, diga, bueno, fíjate, te voy a hablar de dos niveles. Las encuestas, Interenlaces, incluso otras encuestas,
ya hablan que entre un 80 y 90% o más de los venezolanos reconocen las sanciones, porque eso era lo primero, era negarlas, Claro, no existían. claro, no, las sanciones eran solamente para funcionarios determinados, Así decían es. ellos. Ya 9 de cada 10 venezolanos, 8 de cada 10 venezolanos reconocen que había un impacto. Okay. Quizás algunos no se sienten todavía parte de ese impacto, pero yo te diría que la gran mayoría de los venezolanos, y ahora te hablo del nivel popular, uno es lo que dicen las encuestas y otro lo que dice la gente en la calle. Yo estuve ayer en este proceso de consulta nacional en las comunas, yo estuve en 4 comunas, en 2 comunas de la parroquia San Juan y en 2 de Antímano. Y la gente está absolutamente consciente de lo que hicieron. Es decir, creo que se ha difundido una conciencia, primero porque la gente lo vivió. O sea, hay que subir hasta la parte más alta de Antímano, a la comuna José Félix Rivas, donde las mujeres te dicen, aquí tuvimos que crear un taller de costura porque no podíamos comprar ropa. No podíamos hacerle, ahora le hacen el uniforme a sus hijos y le hacen el uniforme a las familias de la comunidad. O en la comuna Voces Revolucionarias Sin Frontera de la zona alta de San Juan, una zona bellísima, altísima, de un barrio histórico de los años 30 y 40 de Venezuela, donde la gente tiene mapeada no solo las personas que viven, te dicen, mira, aquí hay más de 14.000 habitantes en esta comuna. Hay 5.476 familias, todos reciben el CLAP y tienen eso registrado y mapeado y dicen, lo tuvimos que hacer porque la gente se estaba muriendo de hambre. Yo creo que hay una gran conciencia en el pueblo venezolano, yo creo que hay un consenso nacional que se expresa en las encuestas del problema y el gran problema es que quienes aspiran a liderizar el país desde la oposición no dicen una palabra sobre esto. Yo solamente digo al pueblo venezolano que reflexionemos sobre eso. Muchísimas gracias, William. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Esperemos que todas estas luces que nos brinda William Castillo sobre este tema les ayuden a comprender en su justo contexto la situación en la que está Venezuela y los retos que tiene este país por delante. Muchas gracias. Hasta la próxima.